ya está como todos los miércoles Giancarlo Squadrizzi con nosotros. ¿Cómo va, Giancarlo? Buen día, acá estamos. Acá estamos y vimos el tema, ¿no?, que trajiste para hoy y que pensaba siempre, ¿no? Cuando yo estudiaba se decía, ni siquiera se nombra esa palabra en Opa. un medio. ¿No? Y no dije, ni la dije la palabra, Y no todavía lo te la dijiste dejo a todavía vos. porque es difícil decirlo. Claro. ¿No? Ayer, 10 de septiembre, se conmemoró, como todos los años, hace unos cuantos años, el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Esta es la palabra que genera una serie de silencios, no solo en los medios de comunicación. Sabemos que en los medios de comunicación particularmente es un tema muy difícil de tratar, sobre todo cuando se trata de relatar una noticia en la que aconteció un suicidio, porque depende del modo en el que lo trate el comunicador, tiene la enorme responsabilidad de generar conciencia sobre el tema y habilitar la posibilidad de la palabra en relación al tema, o bien generar efectos de contagio, de emulación de la situación. Entonces digo, es muy muy difícil y efectivamente, si uno no lo va a trabajar bien el tema, es mejor que esa noticia quede en el silencio, digamos, porque tampoco es tan importante la noticia sobre que una persona Sí, se quitó la vida. se quitó la vida, ¿no? Como poder habilitar la posibilidad de que las personas que en este momento están pasando por una situación silenciada, por distintos factores, digo, por el estigma que lleva intentar hacerlo o hacerlo, por el estigma que queda en los sobrevivientes de las personas que han cometido suicidio, que han cometido ese acto de violencia, por el misterio que implica para las personas que sobreviven a esta situación, de por qué habrá sido, qué fue, ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo qué no pude no ayudé? haber Claro. hecho, cómo no lo ayudé. Digo, es una situación que a nivel singular tiene toda la complejidad de la humanidad, ¿no? Y Sí. rompe exactamente muchísimas creencias que uno tiene, refuerza un montón de otras creencias, y que es fundamental conversarlo. Por eso, el 10 de septiembre se celebra el Día de Prevención del Suicidio. En principio, ya decir prevención del suicidio implica afirmar que es posible prevenir los suicidios, que es una problemática de salud pública, no es una problemática de salud individual. Digo, es muy difícil trabajar con una mirada, voy a traer un concepto, ¿no?, de una mirada clínica, individual, restringida a la persona nada más. Un problema que es un problema social, que varía profundamente según cada sociedad. Digo, hoy en día podemos afirmar que la región de las Américas es la única región en la que se divide la Organización Mundial de la Salud. La región de las Américas es la única región en la que no ha habido descenso en las tasas de suicidio, que de hecho ha habido algunos aumentos en algunas regiones de la subregión de las Américas, por ejemplo, en América del Norte y en el Caribe no hispano, digamos, las tasas han aumentado, ¿no? Sí. Y el tema hoy de las redes sociales y hablar con los pibes, con los preadolescentes, con los adolescentes, como también las redes sociales, ¿no?, donde los chicos se han criado con esto como si fuese natural. Cuando uno es adulto sabe que estás viendo siempre fotos de gente que te muestra el momento que pareciera que está feliz, pero que no sabes en realidad qué hay atrás. Pero cuando los pibes son chicos y quieren pertenecer a un grupo, hoy, o sea, hay tasas que son preocupantes en esos sectores por no tener, ¿no?, esa contención que a veces hay que empezar a hablar en la familia, hay que tengan espacios para contar cuando son acosados. El otro día escuchaba el testimonio de una mamá que la hija, ¿no?, se suicidó después que un ex novio, un noviecito, le publicó un video íntimo, ¿no? Y no supo qué hacer con esto, se fue a comprar y cuando volvió la hija ya no estaba. Bueno, cómo hay que empezar a hablar de estos temas desde temprana edad, ¿no? Y hay que ponerle ese nombre. Exactamente, tal es así que el silencio es una especie de bomba que puede explotar en cualquier momento en relación a este tema, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la dirección de Julieta Cames, de Salud Mental y Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, ayer lanzaron un programa que se llama Desactivemos el Silencio, ¿no? Me
gustó el título en el sentido de que eso parece ser algo que hay que desactivar, digamos. El silencio no es algo pasivo, quiero decir, es algo que está activamente construido a partir de la estigmatización, de eso no se habla. Es mejor si ni lo menciono, porque si lo menciono puedo generar la idea de hacerlo, ¿no? En realidad, si yo lo menciono, puedo abrir la posibilidad de conversarlo. Y cuando uno, en el rol de psicólogo, tiene la posibilidad de conversar con personas que están atravesando estas situaciones, y digo la posibilidad porque muchas veces estas situaciones explotan sin haber dado ninguna señal, ¿no? Cuando uno habla con los sobrevivientes y siguen la secuencia, les aparece y no lo tenían previsto para nada, digo, ¿no? Sabían que estaban en una relación, sabía que pasaba algo, pero no que podía pasar de esta manera, ¿no? Y cuando uno se da cuenta que tener la posibilidad de conversarlo con alguien, la posibilidad de, en principio, formular los malestares, digo, en un término más general, por eso es imposible generar una prevención del suicidio de un modo muy específico, por ejemplo, diciendo, bueno, cuando una persona presenta cuadros de depresión o perdió algún familiar o hace como un listado de cuestiones que uno tiene que tener en cuenta, claro. y entonces hay que hacer tal cosa. Bueno, básicamente si uno toma una mirada muy así basada en la patología, digamos, ¿no? Le van a quedar afuera un montón de situaciones, porque no es cierto que solo las personas que tienen problemas de depresión se suicidan. Digo, hay un montón de personas que tienen problemas de depresión y que ni se les ocurre, ¿no? Y un montón de personas que no han manifestado ninguno de estos síntomas que uno esperaría y que... Pero que les pasa algo, por ejemplo, algo tan fuerte como que esto, ¿no? A un adolescente le publiquen un video íntimo o que te pase algo que no estás esperando y que de verdad te excede, eso es extremo, ¿no? Digo, también, pero pasa en el mundo del deporte y del fútbol, y hubo casos de, por ejemplo, Mirko Saric en San Lorenzo, que no se entendió bien por qué fue. Claro. O por ahí una citación que esperaba y no se da, un debut en primera que Claro. que no se puede dar. Y es muy interesante en este sentido lo que planteaba en la página oficial de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, la misma Julieta Camels, que dice, no se trata tanto de la presencia de un factor de riesgo, como estábamos diciendo, digo, una situación traumática, una condición patológica, sino de cuáles son los factores de protección con los que cuenta la persona ante una situación. Digo, ¿en qué espacios puede contar distintos eventos de la vida? ¿Con quiénes puede hablar? ¿Quiénes pueden estar atentos ahí a una serie de cuestiones que en una de esas no se manifiestan como intentos de autolesión, pero sí como cambios drásticos en el sueño y en la comida, en los estados de ánimo? Y ni que hablar cuando empieza a verbalizarlo, ¿no? Y empiezan a decir cosas que uno a veces ni quisiera escuchar. Digo, como que no, la verdad que no me están dando ganas de vivir, qué difícil que es esto. Ay, pero si no te pasa nada, lo que te pasa es una estupidez. Claramente, ¿no? Ay, pero si viste, hay gente que tiene problemas más graves y vos preocupándote por esto. Y la verdad que el mundo de cada uno es... Y el riesgo de no visualizar estas cuestiones, el riesgo de decir, bueno, el suicidio entonces solo se da cuando están presentes estos factores de riesgo, hace que uno no active los distintos factores de protección, que muchas veces son muy sencillos, digo, ¿no? Muy sencillo me refiero a esto. En una conversación, estar atento cuando alguien te dice algo. Me siento mal, algo me angustia. Cuando no hay conversación, estar atento cuando la persona empieza a cambiar las conductas y no llegar a la necesidad de decir, bueno, entonces formuló que no tenía ganas de vivir, dijo que estaba pensando, puso tal fecha, que ya son cuestiones más de diagnóstico para evaluar el riesgo, ¿no? Porque también, y esto es algo propio, por eso digo que no es un tema que uno puede trabajar nada más que del ámbito de salud, es un tema en el que tenemos que estar desde la familia, de los sistemas educativos, de las redes sociales y de los distintos ámbitos, muy atentos, porque es ahí donde el tema puede hacerse visible, donde uno puede escuchar y luego llegar a los sistemas de salud. Por eso también muy interesante la propuesta esta de desactivemos el silencio en términos de trabajar con los medios de comunicación para cómo lo trabajan, de generar
mesas de trabajo intersectorial entre los distintos sectores, educación, salud, cultura, aquello de desarrollo, Sí. para generar atención a esta problemática y generar distintos canales y esto es lo interesante, a mí me gusta mucho trabajar desde los factores protectores, digamos, porque bueno, uno puede, para no decir matar dos pájaros con un solo tiro y seguir con este lenguaje de muerte y de cuestión, digo, solucionar muchos problemas con algunas pocas soluciones, digo. Por ejemplo, que los espacios de diálogo sean accesibles. Que los espacios de diálogo no sean solo espacios de diálogo con profesionales, digo, me parece que es muy importante, soy psicólogo, defiendo la especificidad de mi profesión y estoy convencido que es necesario de que en algunos momentos algunas personas conversen con un profesional de la salud, pero para que una persona decida conversar con un profesional de la salud, tiene que pasar por distintos momentos Claro, donde por esto se otros habilite. filtros. Me parece que lo familiar, y está bueno, ¿no? Digo, si bien no es algo cómodo, pero sí me parece que en las familias, el abrir la puerta de, che, si algo acá pasa, y más que nada, insisto, ¿no? Con los más chicos o los adolescentes, o con quien sea en la familia, si algo pasa, hablemoslo, no importa si te parece que es una tontería, vos vení y contalo, ¿no? Esto de no minimizar lo que podés estar sintiendo, porque la comparación nunca es con otro, digo, es lo propio o lo de uno es importante y lo vivencia uno, ¿no? Y es único. Entonces, empezar a habilitar en las familias esto, che, si pasa algo, cualquier cosa que sea, pero bueno, pará, vení, traelo, hablemos. Pará, porque la pregunta que hago, ¿no? ¿Qué haces? ¿Basta con decir, vení, vamos a charlar, a tomar un café y con eso ya frenaste un intento de suicidio? Eso es lo que no tengo claro. Bueno, no solo con eso. Ahora, el hecho de que la persona pueda mencionar su malestar es un paso muy importante, porque exactamente yo creo que... Liberador, ¿no? Liberador. Permite, o sea, digo, cuando uno tiene una emoción y no puede decir cuál es esa emoción se expresa de distintos modos, ¿no? Digo, se expresa con tonos de voz, con conductas, Cuando uno puede decir estoy triste, esa tristeza que hacía que no coma, esa tristeza que hacía que no me bañe, esa tristeza que hacía que no salga, esa tristeza que hacía que me duela la panza y me enferme, esa tristeza empieza a ser manejable. De algún modo, por lo menos puedo decir estoy triste, por lo menos puede ser reconocida y legitimada mi tristeza. En esto que dijiste es clave, digo, ¿no? No juzgar. Si yo juzgo que mi novio me haya dejado es una estupidez, y entonces buscate un problema decente, bueno, ahí estoy limitando la posibilidad de la persona de seguir expresando qué le pasó con eso y qué sintió, porque quizás que el novio la haya dejado sea una estupidez o no, qué sé yo, eso lo decide la persona, pero lo que sintió esa persona cuando fue ninguneada, digamos, y que el sentido vital se le cayó, ¿no? Digo, no es una estupidez. Entonces uno tiene que poder tener esta conversación empática y sin juzgar, ¿no? Y abro hoy otro ítem. ¿La depresión es digamos, proporcional a lo que después sucede con...? No, okay. No, esta es una de los prejuicios que hay que romper. Por eso. Depresión, pum. No, porque sí. además, digo, también la depresión tiene otros prejuicios que es como... ¿Y por qué estás deprimido? Tenés trabajo, te va bien, te pasa esto, te pasa lo otro. Y como que si vos tenés cierto estatus económico, no podés estar deprimido, claro. ¿No? Y ni siquiera lo podés decir, porque la tampoco, verdad que con porque los problemas que tiene la gente, claro, vos encima andás hablando. Y ahí fíjense cómo hay una normalización de la subjetividad. Y hay algo que es clave. La subjetividad, la singularidad, esta vida que llevamos desde que nacemos solos y nos morimos solos, es algo que no es comparable. Entonces hay un ámbito donde uno no lo puede normalizar y decir, pero si vos estás bien ahora, ¿por qué si tenés trabajo hay gente que de qué te quejas? Bueno, ahí estás tratando de normalizar lo que le pasa al otro y eso es muy peligroso, ¿no? Jean, ¿y cuáles son los distintos factores para entender el fenómeno en el adulto mayor con el adolescente? Porque en adulto mayor también, pero con otra condición, que es que sabe que está en el final y podría expresar, esto ya está terminado. En un adolescente, bueno, hoy es obvio. ¿Cómo juega todo eso?
Bueno, como decíamos, es un tema que no podemos reducirlo a lo singular, que tiene impactos sociales, por eso no es lo mismo en una región que en otra región, por eso es distinto en las edades. Digo, efectivamente, como dice Jorge, la edad en la que mayor se produce es en adultos mayores, seguido sí. de Estadísticamente. adultos, digamos. Mirá Es vos. muy fuerte, y esto me parece que pone en relieve los modos de socialización. Es muy fuerte la diferencia que hay entre suicidios en varones y suicidios en mujeres. Sí. ¿Por qué? 8 de cada 10 suicidios son de varones y no de mujeres. Ajá. ¿Por qué? Por las formas de socialización que tenemos los varones Bueno, y los la varones forma no de lloran. socialización Hasta que las hace mujeres. poco, ¿no? El que lloraba, ¿qué era? Tenía, ¿no? Alguna calificación, o sea, ni siquiera se podía expresar emocionalmente, ¿no? No sé, me Por parece. eso se invierte, claramente. Fíjense qué importante que es poder hablarlo, poder hacer algún gesto, digamos, porque si uno analiza, y ahora en adolescentes hablo, intentos de suicidio, hay 4, no, quizás me esté equivocando porque no estoy diciendo ahora la cifra, pero para entendernos más o menos sirve Sí. igual. Por cada 4 intentos de suicidio de una mujer, hay un intento de suicidio de un varón. O sea, los varones intentan mucho menos suicidarse. Hoy. ¡Pum! Lo concretan. Pero se invierte, digo, por cada 4 suicidios de un varón hay un suicidio de una mujer. Y los métodos que usan son mucho más efectivos, digamos. No es lo mismo decir, bueno, ok, hago algo que no es tan y que tengo un tiempo, que hacer algo que es determinante, ¿no? ¿Y esto por qué es? Y bueno, porque no tenemos habilitada la palabra. Sobre todo no tenemos habilitada la palabra sobre uno mismo. No tenemos habilitada la palabra sobre nuestras propias emociones. Porque, como bien decía, bueno, fuimos socializados para que... No estamos socializados tampoco para el fracaso o para un montón de cuestiones, que son expectativas sociales a las que uno no cumple. Y además tenemos muy habilitados los varones, por eso también cuando vemos las estadísticas de asesinatos somos los primeros, pero de un modo casi absoluto. Tenemos muy habilitada la muerte como solución a los problemas, digo, ya sea la del otro o la nuestra, digo, ¿no? La forma de construcción de la subjetividad hizo que las palabras sean escasas y los actos sean determinantes, ¿no? Bueno, pero, y esto también es importante, si analizamos los datos del 19 a esta parte, del 10 al 19, perdón, lo que está pasando es que está aumentando fuertemente el suicidio en mujeres. ¿Sí? Si bien la diferencia es muy fuerte, está lo mismo que, por ejemplo, el consumo problemático, ¿no? Era un problema que 30, 40 años atrás era un problema prevalentemente el alcoholismo, por ejemplo, prevalentemente masculino, y ahora está aumentando, digamos, el consumo de sustancias y de alcohol, sobre todo en mujeres. ¿Por qué? Porque este mundo que nos promete igualdad, en realidad, cuando nos promete igualdad, nos está prometiendo que todas las personas podemos ejercer un control unilateral de las cosas, que todas las personas podemos intentar dominar la naturaleza, intentar dominar al otro, y no importa que seamos varones y mujeres. Ahora, cuando una sociedad impone que lo que mejor puede hacer una persona es tratar de controlar todo, podemos controlar la naturaleza, podemos controlar al otro, podemos controlar nuestras propias emociones, bueno, y no importa que seas varón o mujer, vos podés tener esa conducta y además podés usar esas conductas para ganar dinero y para ganar poder, y que si no ganás el dinero y el poder, entonces no sos tan bueno. Bueno, eso va generando modos donde la vida empieza a perder su dignidad, empieza a perder su cualidad y pasa a ser algo comparable, ¿no? Pasa a ser una cantidad, un número más. Entonces, para que no seamos un número más, es importante que podamos empezar a ponerle palabras y habilitar espacios de palabra y no esperar que esto sea algo que va a resolver un especialista. Para que una persona llegue al especialista tiene que haber un montón de procesos de comunicación donde la persona pueda registrar que tiene un problema. Y no solo registrar que tiene un problema, sino que ese problema es solucionable en la medida en que se comunica a otra persona. Ahora, ¿queda tiempo para...? Ahí nos dicen que no, pero bueno, es la No, verdad... pero porque es un tema... interesante poder Dejémoslo seguir así. hablando de esto y bueno, y también recurrir a
a las vías institucionales que todavía funcionan, ¿no? Para esto, ¿no? Sí, sí, y esto, celebro que en la provincia de Buenos Aires desactivemos el silencio, ayer se haya activado esto y se haya activado de un modo como dijimos antes, que no simplifica el asunto, que uno dice, bueno, si vos tenés ganas de lastimarte, llamá a este teléfono, como si esa fuese la panacea, porque para que alguien registre que esas ganas de hacerse daño, que esa tristeza, que esas emociones pueden llevarlas a cometer algo, necesita un ambiente donde desde distintos lugares se promuevan espacios de contención, de cuidado y de valoración de la vida, ¿no? Esto es lo clave, y creo que estamos viviendo en un mundo donde la vida no está como el valor supremo, ¿no? Quizás el dinero y el tiempo estén desubicados y haya que volver a ponerlos en el lugar de ser un medio. Bueno, nuestro presidente dice, si alguien se quiere suicidar, el Estado no tiene nada que hacer, cada uno hace con su vida lo que quiere. Claro, Ahí tenés una- eso es una estupidez grande como, no sé. Bueno, Como lo que quieran poner. me parece interesante poder seguir hablando de esto. Hay que seguir hablando de esto para seguir abriendo estos canales, ¿no? Y como decís vos, cómo hacer para que alguien vuelva a conectarse con esa vida que le está faltando. Gracias, Giancarlo, como siempre. Giancarlo Quadrizzi.